Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense para escuchar una noticia que parece sacada de una novela, porque vamos a hablar de algo que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestro apuesto Can Yaman ha hecho una confesión impactante, y algo que podría cambiar la percepción que tenemos de su relación pasada con Demet. Quédense conmigo hasta el final de este vídeo porque les voy a contar todos los detalles y lo que esto podría significar. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. La noticia que ha surgido en los últimos días ha sido realmente sorprendente. Hablamos de un supuesto crimen, y no uno cualquiera, sino uno que involucraría directamente a Can Yaman y su expareja, la talentosa Demet Özdemir. Al principio, cuando escuché esto, no podía creerlo. Uno pensaría que se trata de un rumor malintencionado, de esos que proliferan en el mundo de la farándula. Pero, ¿y si hubiera algo de verdad en todo esto? La fuente de esta información parece ser bastante sólida, y es por eso que decidí investigar a fondo para traerles la verdad, o al menos, lo que se sabe hasta ahora. Según lo que se ha filtrado y lo que se rumorea fuertemente, Can Yaman, sí, nuestro galán turco, habría confesado algo bastante delicado, algo que podría ser interpretado como un acto que perjudicó a Demet Özdemir de alguna manera. Ahora, antes de que se imaginen lo peor, es importante aclarar que el término crimen en este contexto podría tener diferentes interpretaciones. No necesariamente estamos hablando de un delito en el sentido legal más estricto, sino más bien de una acción que causó un daño significativo, un perjuicio, o tal vez incluso una traición a la confianza depositada. Y cuando hablamos de una relación tan pública y mediática como la que tuvieron Can Yaman y Demet Özdemir, cualquier indicio de conflicto o de daño es algo que el público quiere saber. Para ponerlos un poco en contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su química arrolladora en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. Su romance en la pantalla era tan creíble que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una relación real. La prensa los seguía a todas partes y los fanáticos vivían y morían por cada detalle de su vida amorosa. Eran la pareja del momento, los it couple de Turquía. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo del entretenimiento en general, las relaciones apasionadas a menudo tienen un final, y la de ellos no fue la excepción. Terminaron su relación y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, siempre ha quedado esa sensación de que algo quedó sin decir, algo que quizás los llevó a separarse. Ahora, volviendo a la supuesta confesión. Los detalles específicos de lo que Can Yaman habría admitido son un poco vagos, y es ahí donde entra el misterio y la intriga. No hay una declaración oficial y detallada que haya sido publicada por él mismo o por sus representantes. Lo que ha llegado a nosotros son fragmentos, rumores que se han ido alimentando y que apuntan a que en algún momento, Can Yaman tomó una decisión o llevó a cabo una acción que, retrospectivamente, él mismo reconoce como perjudicial para Demet. Piénsenlo, ¿qué podría ser? ¿Una indiscreción, una filtración de información, una traición a un secreto compartido? La imaginación vuela y créanme, las teorías son muchas. Algunas de las especulaciones más fuertes giran en torno a cómo se manejó la ruptura o quizás a alguna situación profesional que se vio afectada por su relación o su separación. Recordemos que ambos son figuras públicas muy demandadas y sus vidas personales a menudo se entrelazan con sus carreras. ¿Podría ser que una acción de Can afectara a Demet en algún proyecto? ¿O quizás que él, en un momento de debilidad o de orgullo, haya hecho algo que ahora lamenta profundamente? Las posibilidades son vastas y la falta de información concreta alimenta la especulación desenfrenada. ¿Se trata de un asunto de celos profesionales? ¿Alguna maniobra que buscaba beneficiarlo a él a costa de ella? ¿O quizás algo más personal, relacionado con secretos compartidos durante su romance? Es crucial ser cautelosos aquí. El mundo de la fama está plagado de chismes y noticias falsas diseñadas para generar clics y atención. Sin embargo, cuando la información proviene de fuentes que tradicionalmente han sido confiables, o cuando hay indicios de que el propio protagonista podría haber insinuado algo, la cosa se pone seria. Y en este caso, la mención de una confesión, por parte de Can Yaman añade un nivel
de gravedad que no podemos ignorar. Las fuentes que han filtrado esta información suelen ser medios turcos con acceso a círculos cercanos a las celebridades, y aunque no siempre aciertan al 100%, su índice de acierto en este tipo de exclusivas suele ser bastante alto. Es esta reputación de fiabilidad relativa la que ha hecho que esta noticia se propague con tanta fuerza. ¿Qué significa esta supuesta confesión para la imagen de Can Yaman? Para muchos él es el arquetipo del hombre atractivo y carismático, el galán que conquista corazones no solo en la pantalla sino también en la vida real. Una confesión de este tipo, dependiendo de su naturaleza, podría manchar esa imagen de chico perfecto que muchos fans tienen de él. Podría revelar un lado más imperfecto, más humano, e incluso menos admirable. Por otro lado, para otros, admitir un error o un daño causado, aunque sea de forma indirecta o en un contexto privado, puede ser un acto de valentía y madurez. ¿Nos mostrará un lado más humano y vulnerable de Can Yaman? ¿Será una señal de que ha reflexionado sobre sus acciones pasadas y busca algún tipo de redención personal? La forma en que esta noticia sea recibida por su base de fans dependerá mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos y si se revelan más detalles. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? ¿Ha sido ella consciente de esto? ¿Se ha pronunciado de alguna manera, aunque sea sutilmente? Si bien ella ha mantenido una postura más reservada tras la ruptura, su reacción o su conocimiento de esta supuesta confesión sería, sin duda, un punto clave a seguir. ¿Podría esta confesión traer algún tipo de cierre para ella, o reabrir viejas heridas? La forma en que Demet ha manejado su vida personal y profesional desde la separación sugiere una persona fuerte y centrada. Si esta noticia le afecta, es probable que lo maneje con la misma gracia y discreción que ha demostrado hasta ahora. Sin embargo, la posibilidad de que se reaviven viejas tensiones, o se revele información que hasta ahora desconocíamos es innegable. Lo que sí queda claro es que esta noticia ha reavivado el interés en su relación pasada. Los fanáticos de Erkenci siguen siendo muy activos en las redes sociales, y cualquier cosa relacionada con esta pareja genera un gran revuelo. Se han vuelto a compartir fotos y vídeos de sus momentos felices, y los comentarios sobre su química ahora se mezclan con la intriga de esta nueva información. El fandom de la serie es una fuerza poderosa en sí misma, y su constante actividad en plataformas como Instagram, Twitter y YouTube asegura que cualquier noticia relacionada con Can y Demet se convierta en tema de conversación global. Es fascinante cómo una serie y la relación de sus protagonistas pueden generar tal nivel de compromiso y pasión en la audiencia años después de su emisión. Es importante recordar que las relaciones, incluso las de las estrellas de cine, son complejas. Están llenas de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos difíciles. Y a veces las acciones que tomamos en un momento dado pueden tener consecuencias que no anticipamos. Lo que sí podemos sacar de todo esto es una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de la honestidad y la responsabilidad en nuestras interacciones, incluso cuando estamos bajo el escrutinio público. Esta situación nos recuerda que detrás de la fachada de perfección que a menudo proyectan las celebridades, hay personas reales lidiando con sus propias luchas, errores y arrepentimientos. Es un llamado a la empatía, incluso cuando se trata de figuras públicas. Hasta ahora, la información es fragmentaria, como les decía. No tenemos la confesión textual ni un contexto completo. Pero la simple mención de que Can Yaman ha confesado un crimen contra Demet Özdemir es suficiente para captar la atención y despertar la curiosidad. La vaguedad del término crimen es lo que más intriga. Podría ser algo tan simple como haber compartido un secreto que no debía, o algo más grave como haber manipulado una situación para perjudicar la carrera de Demet. La ausencia de detalles concretos es un terreno fértil para la imaginación colectiva. ¿Será esto el inicio de una nueva etapa para la narración de su historia? ¿Veremos más detalles emerger en el futuro? Las preguntas se acumulan y la expectación crece. Personalmente creo que es fundamental esperar a que haya información más concreta antes de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, la especulación es parte de la diversión, ¿no creen? Y este caso nos da mucho material para pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman hizo algo que perjudicó a Demet? ¿Y de qué creen que podría tratarse? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en los comentarios. Anímense a compartir lo que se les ocurra. ¿Será algo relacionado con la prensa? ¿Un conflicto entre sus agencias? ¿Una disputa personal que se hizo pública de manera desafortunada?
No hay respuestas correctas o incorrectas en este momento. Solo la emoción de desentrañar un posible misterio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la vida de las celebridades, a pesar de todo el glamour y el éxito, no está exenta de dramas y de situaciones que nos recuerdan que al final del día, todos somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Y quizás, esta supuesta confesión de Can Yaman sea una muestra más de ello. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito, las lecciones de vida, las reflexiones sobre el pasado y la responsabilidad de nuestros actos siguen siendo parte de la experiencia humana. Hemos llegado al final de este vídeo, y como ven, la noticia que hemos analizado hoy es realmente impactante y deja muchas preguntas en el aire. Hemos explorado la posible confesión de Can Yaman relacionada con Demet Özdemir, las especulaciones que la rodean y lo que podría significar. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las historias de amor perfectas en la televisión, existen realidades complejas. El mundo del espectáculo turco, conocido por sus intensas historias y sus carismáticos actores, una vez más nos ofrece un drama que trasciende la ficción. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final, dedicándome su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios, sus dudas y sus reflexiones abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La interacción con nuestra comunidad es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.